compañeros, compañeras. Bueno, gracias nuevamente por invitarme y además muy contento por la lucha que le ganaron los docentes de Tierra del Fuego a la propia justicia. Porque no le ganaron solo de borra. Tuvieron muchos años hasta que tuvieron que decir que no eran culpables de nada y que tenían razón. Que tenían razón lo van a decir, pero... Así que alegre por eso también. Bueno, y además, por lo que vi, una mesa santafesina. Los cuatro. La idea era hablar sobre el mundo de los trabajadores privados. Y antes que nada yo quería poner algunos datos para saber de qué mundo estamos hablando. En la Argentina hay 6 millones de trabajadores privados registrados. Pero hay más trabajadores privados. Hay 5 o 6 millones, no se sabe, de trabajadores no registrados, que casi todos son privados. Y que a veces, los que estamos en el mundo sindical, no tenemos tanto en la cabeza. Pero que estas elecciones nacionales nos han dado una bofetada. Porque gran parte del voto de Milei está ahí. De eso son trabajadores que se levantan a la mañana, trabajan todo el día, no aportan a la previsión social, no tienen obra social, por lo tanto, además van a tener problemas con la jubilación y no tienen recibo de sueldo. Y son tantos como los trabajadores privados registrados. Es un dato que no tenemos en la Argentina desde antes del peronismo. Porque en la década infame empezó a venir la gente del campo a la ciudad y empezaron a trabajar en las fábricas. Después nació el peronismo. Pero desde esa época que no teníamos esta relación. Además, hay 8 millones de personas inactivas en edad de trabajar. El 65% son mujeres y el 35% varones. Y dentro de ese mundo, la desocupación juvenil de 18 a 24 es del 25%. Un dato más. ¿Cuántas cuentas sueldos se cerraron en el 2024? En estos 7 meses. 350.000. Igual dicen que hay 190.000 despedidos, pero se cerraron 350.000 cuentas sueldos. Y en el mundo de los trabajadores privados hay algunas cosas que han cambiado. Las 2 primeras ramas siguen siendo las mismas. Comercio, más de 1.200.000 trabajadores. Y los trabajadores industriales, en general, también un poquito menos de 1.200.000 trabajadores. En el transporte, de almacenamiento y comunicación tenemos 530.000 trabajadores. Pero después aparece una actividad que ha crecido en Argentina y que está dentro de los trabajadores privados, que nosotros mucha bola no le damos, que son las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Y ahí trabajan, para mi sorpresa, 890.000 trabajadores. ¿Y esto qué tipo de trabajadores hay ahí? Bueno, obviamente los de las inmobiliarias, los de alquiler de todo tipo, pero también los trabajadores que inventan los nombres, las imágenes comerciales, los diseños industriales, los procedimientos y modos de operar, todo el mundo electrónico. Otro dato que a mí me sorprendió, en la enseñanza privada hay 420.000 trabajadores. Yo pensé que eran muchos menos.
Y un dato que empieza a crecer, el de los servicios sociales y de salud, los servicios de cuidado, además de los que trabajan en hospitales privados. 320.000 trabajadores. Digo esto porque una vez se tiene otra imagen, ¿no?, del obrero industrial solamente. Y nos está pasando que en el mundo de los trabajadores privados hay otros sectores, no sé si de tanto peso, pero sí de un número que influencia claramente lo que está pasando como respuesta también del movimiento sindical. Otro dato, ¿cuántas empresas cerraron de diciembre del 23 a junio del 24? 10.000. Recordemos que en todo el macrismo cerraron 25.000. En estos 6 meses cerraron 10.000. El 99,5% de lo que cerraron son pymes. Y el 0,5% son grandes empresas, mayor de 500 trabajadores. Pero el 75% de todos esos despedidos pertenecen a las grandes empresas. Y a las grandes empresas. Ese 0,5% tiene el 75% de los despedidos. Y el otro 25% de las pymes. Ahí hay mucho empresa unipersonal. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos este mundo en el mundo de los trabajadores privados. Por un lado, una diversidad enorme de actividades que ni siquiera nosotros tenemos registradas, actividades que nosotros vemos, nada, qué sé yo, los delivery, no sé cómo se llama el Tierra del Fuego, pero allá crecieron enormemente y esos son privados, aunque no siempre lo tenemos en la cabeza. Y ahí tenemos que dar una pelea no solo sindical, ideológica, humana y práctica. Y ahí aparece el tema del salario, que para mí es la variable central de la lucha de los trabajadores. Y hay algo que desarrollaron los compañeros aceiteros hace muchos años, que el resto nos cuesta, que es decir, los trabajadores tenemos como auspicio el salario mínimo vital y móvil. Menos de eso no tendría que ganar nadie. Ahora resulta que el salario promedio en la Argentina, medido por el RINTE es el que mide los últimos 13 meses, pero sobre los trabajadores privados y estatales registrados únicamente, da 933.000 pesos. Pero cuando uno ve la mediana del salario en Argentina, es decir, la cantidad de salario que se pagan dividido la cantidad de trabajadores que hay, eso baja a 615.000. Entonces no vale el promedio, porque puede haber uno que gane 4 millones y otro que gane 300.000. Vale más la mediana, que es lo que se acerca más a lo que todos cobran. Por eso está en 615.000. Y la canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza, está en 918.000. Y la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, en 320.000. Entonces, evidentemente, no solo para los trabajadores privados, pero fundamentalmente para los trabajadores privados, porque somos el doble que los estatales en este país. Esa es una medida que a nosotros nos tiene que hacer pensar. Yo creo particularmente que el modo de analizar el salario es más complejo que el que tomamos históricamente. Por la variedad del sujeto trabajador, registrados, no registrados, y infinidad de variantes que hay en el medio que me quiero acordar. La diversificación del gasto. Hoy, más que nunca, no es lo mismo ser joven que mayor. De hecho, los jóvenes, no sé qué les pasará a ustedes, pero allá por lo menos hasta los 35 años, si pueden, no se van de lo que se hace. ¿A dónde se van a ir, además?
No, porque ahí es una realidad. Digamos, nosotros, yo tengo 65, pero a los 18 años me quería ir. Pero tenía alguna posibilidad para ir. Hoy no se va, hay mucha gerencia que no se quiere ni más, es otro problema, pero... Entonces, digo, la lucha del salario es un concepto que nos debería permitir construir un nuevo concepto de unidad. Pero para eso, para mí, debe reunir la realidad de la mayoría de los trabajadores y toda su complejidad. Solamente quiero poner 3 puntos que sé que son polémicos, que no todo el mundo está de acuerdo, pero que a mí me parece que complementan la lucha salarial y que es salario. Uno es el tema de los subsidios. Subsidios de luz, gas, agua y algunos tomates. ¿No? Que por lo que ha inventado un hincha de central acá en Tierra del Fuego están avanzando sobre sacarse deudas los trabajadores, así que esa es una gran noticia. No sé si se va a concretar al final o no, pero es una pelea que algunos venimos dando hace mucho tiempo y ojalá se concrete en Tierra del Fuego. Yo creo que en este tema hay que evitar peleas estériles y no hay que hablar más de subsidio. Hay que hablar de salario diferido. Porque no es posible que nosotros entremos en la pelea mediática de la cual no vamos a sacar nada. Porque hay gente que se muere de hambre y piensa que no se puede pagar tan barato la luz, el gas y el agua. Y si nos metemos en esa discusión, no terminamos más. Pero si la discusión la damos como salario diferido, que es lo que realmente es un subsidio acá y en cualquier lugar del mundo, creo que nos puede permitir hacer entender de qué estamos hablando. Una familia tipo, entre luz, gas, agua, comunicación, transporte, comunicación telefónica, celular básicamente, y cable, esto me lo cuestionan mucho, pero creo que tenemos que tener en cuenta que este es el segundo país en el mundo de penetración de cable respecto a su población. O sea, primero te crean la necesidad y después te rompen la cabeza con la factura y te dicen, no, tenés cable, pagás un montón de cable y no querés pagar el aumento de la luz y el gas, no. Siempre estamos hablando de lo mismo. Bueno, de esas 5 cosas, de esas cosas, 4. Perdón, de esas 5 cosas, una familia de tipo puede estar gastando más o menos 200.000 pesos. Depende de la región, el lugar, pero básicamente 200.000 pesos. ¿Es salario o no es salario? Pedir una compensación por lo que estamos pagando de luz, gas, agua y celular. Yo creo que tenemos que debatirlo. Para mí, sí. Por supuesto, eso tiene que tener, en esa discusión nosotros tenemos que anticiparnos a cualquier crítica y tendría que tener un límite de consumo, una diferenciación territorial y una estacionalidad, porque no es lo mismo el invierno en Tierra del Fuego que en Buenos Aires, o que en Misiones. El otro ejemplo que quiero dar, y que para mí es una pelea con los bancos, pero que en el fondo es una pelea salarial, es el interés de la tarjeta de crédito. Y cuando digo desendeudamiento familiar, estoy diciendo ensanchamiento del salario, no solamente de los trabajadores que están registrados, es para todos. Por eso me parece que eso incluye a los 6 millones de trabajadores no registrados, que no tienen recibo de sueldo, pero que pagan lo mismo que nosotros todos los lugares. Hoy los trabajadores utilizan la tarjeta de crédito como herramienta para diferir el pago de alimentos, remedios, vestimenta, equipamiento del hogar. 4 de las 5 cosas que tiene el salario mínimo vital móvil. No estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de eso. 4 de las 5 cosas de lo que
tendría que permitir ir a laburar, comer, vestirnos, llevar a los pibes al colegio y no cagarnos de frío de calor adentro de casa. Nada más que eso. Ahora, si efectivamente todos estamos gastando parte grande del sueldo en eso y nos matan con los intereses, yo creo que hay que dar una pelea frontal con los bancos. Porque eso también permite sacar el salario. Si por suerte, o por la lucha de ustedes, viene este préstamo del Banco de la Provincia para pagar algo de eso, se van a dar cuenta que es efectivamente salario. Obviamente hay que pelearse con uno de los dueños de este país, que son los bancos, no queda otra. Y que no nos hagan el verso los bancos provinciales. Porque los bancos provinciales le ganan para todos los estatales, le ganan tarjeta de crédito y después te cobran como un banco privado. Así que no es que el Santander, en ese punto, en otros puntos sí, pero en ese punto es tan malo como los bancos provinciales. Y el Credicó, también lo quiero decir, porque hay algunos que con el Credicó no se quieren pelear. Y el último ejemplo que me gustaría dar es el tema del alquiler. La verdad, autocríticamente me parece que no hemos sido capaces de generar una herramienta eficaz para combatir este problema que aqueja a todos los trabajadores, pero fundamentalmente a los pibes. ¿Dónde va a ir a vivir un compañero que gane 700, 800 mil pesos? No, que gane 300, 400 mil. 700, 800 mil pesos, ¿cómo hace para pagar un alquiler de 300, 400, 500 mil pesos y vivir? Bueno, acá no tengo respuesta, porque hubo una ley, la que se derogó hace poquito, que beneficiaba bastante más, por lo menos, a los inquilinos, pero nos dejó sin unidades habitacionales para alquilar. Y hubo una discusión cuando algunos compañeros impulsaban esa ley, algunos decíamos, che, mirá que los que son dueños de los DEPA no te lo van a alquilar. Sí, te lo van a alquilar. ¿Qué? ¿Se van a bancar un año de despensas, pagando las despensas y no te lo van a alquilar? Y puede ser, mirá que son jodidos. No va a pasar, y pasó. Solo un dato de la capital federal, no tengo de otros lados. En la capital federal hay 400.000 personas con problemas de vivienda, básicamente de alquiler. Y hay 300.000 unidades ociosas. Hay 400.000 personas con problemas de vivienda y 300.000 viviendas ociosas. O sea, se podría resolver el problema. Pero ¿qué pasó? Hubo una ley beneficiosa para los inquilinos, pero terminó habiendo 12.000 unidades para alquilar en la ciudad. Solo 12.000. Eso para mí también es salario. Si nosotros le encontramos la vuelta a eso, desde el año 1943 a 1973 hubo en este país congelamiento de alquiler. Bastante sano. Los inquilinos puteaban, ¿no? Pero claro, 40 años, 30 años de bancarse pagar expensas sin alquilar no iban a estar. Sí que alquilaban. Pero también yo conocí por lo menos generaciones enteras que vivieron alquilando. Por esa razón. Y no era que no se modificaba el alquiler, porque por lo menos los que vinimos de alguna provincia a vivir a la ciudad, nuestros viejos, una vez por año, iban y arreglaban un pequeño incremento. Pero nosotros no le encontramos la vuelta, por lo menos como movimiento sindical no le encontramos la vuelta. Y esto afecta mucho, pero mucho más a los privados que los estatales. Porque hay provincias que tienen algún plan de vivienda, algún subsidio al alquiler,
efectivamente, por lo menos para los trabajadores estatales provinciales, que son la mayoría de los estatales, pero para los privados muy poco. Si no hay planes del propio sindicato o planes del sindicato vinculados a un gobierno más o menos piola, que no te mate, es muy difícil que un trabajador privado pueda acceder a un alquiler más o menos piola o a la compra de una vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que los trabajadores que mejor cobramos, incluso los trabajadores de la industria del gas natural, porque no me voy a hacer el pobre, somos de los que mejor cobramos. Las tarifas que pagamos. Bueno, paguen, eso sí, paguen. No, digo esto porque lo primero que dije es que tenemos que plantarnos respecto al tema de las tarifas. Y internamente a nosotros nos cuesta mucho discutir esto, porque hay compañeros que le dicen que aumente el gas, y después le pedimos más aumento y tenemos más aumento a nosotros. Esto a nosotros nos pasa, no sé si a otros les pasa, pero a nosotros nos pasa. Y tenemos que dar la discusión, porque además somos usuarios, nosotros somos trabajadores. Digo esto porque a mí me parece que la lucha salarial de los trabajadores registrados en este país no alcanza. Sí, que tenemos la mayor responsabilidad, absolutamente. Y los que ganamos más, tenemos más responsabilidad que los que ganan menos. Porque si nosotros no empujamos, los demás van a estar muy complicados de empezar. Si hay un compañero que lo que está buscando es otro laburo para poder vivir, difícilmente ese tenga condiciones subjetivas para poder darse un tiempo y organizarse mejor que los que tenemos más tiempo y más recursos para hacerlo. Y si nosotros no ampliamos la lucha por el salario en complementos que efectivamente cuando se ven el recibo de sueldo nos vamos a dar cuenta que son salarios, va a ser muy difícil incluir a 6 millones o 5 millones de trabajadores privados que no están registrados y que nos miran como si fuéramos la casta. Porque acá tenemos otro problema. Por lo menos en los privados, no sé cómo será en la secretaria. No nos miramos de la misma manera. Cuando nosotros salimos a pelear en contra del impuesto a la ganancia, 1 millón de trabajadores, ahora van a ser 2 millones de trabajadores. Hay compañeros que te dicen, ojalá se pague el impuesto a la ganancia. Pero y ahora van a empezar a pagar. Muchos de esos que decían, ojalá van a empezar a pagar. Y vamos a ver cuánto tardan en putear. Pero cuando salimos a discutir eso, no todos, una pelea que lleva desde el año 2012, por lo menos, porque acá todos somos nacionales y populares, pero no te sacan nada, o te sacan muy poquito. Desde esa época te miran mal, te miran de reojo, salvo en lugares donde hay grandes empresas de ciudades más o menos pequeñas, donde la mitad del pueblo vive de que ese trabajador de una gran empresa gaste adentro del pueblo. Ahí te miran un poquito mejor, pero no tan poquito. Y yo creo que tenemos que ampliar esa pelea a todos, y no la vamos a ampliar solamente por el salario registrado, a eso me refiero. Nosotros tenemos que tener una visión más amplia de lo que es el salario. ¿Por qué guita? Y la gente votó como votó por muchas cosas, pero una de las cuales es porque se acabó la guita. Porque si hubiera habido, por ejemplo, en el 2023 había, desde el punto de vista de los trabajadores privados, 6 millones desde el gobierno de Cristina. Miren que cerraron 25.000 empresas en época de Macri y 10.000 en la de Milei. Sigue habiendo. Cristina se fue con 6.012.000 trabajadores privados registrados, a pesar de que se crearon 4 millones de puestos de trabajo al alquilerismo. Y Macri se fue con 6 millones. 12.000 de diferencia. A mí me extrañaba, no puede ser. Bueno, están las estadísticas. O sea, estamos clavados en 6 millones.
Y somos bastante más. De las escuelas secundarias salen, no sé, 200, 300.000 pibes por año. Y técnicos debe haber, entre esos 200.000, un cuarto debe ser de escuela técnica, me imagino. ¿Dónde van a largar? Y un dato que me olvidé. Se calcula que hay entre 300 y 400, porque es muy difícil precisar, entre 300 y 400.000 jóvenes trabajadores, mejor dicho, trabajadores básicamente jóvenes, que trabajan para empresas del exterior, cobran en moneda extranjera y triangulan la guita, no viene a esa gente. La ponen en Montevideo. Tengo 3 minutos. Y usar menos. Ese es el mundo de los trabajadores privados que, por lo menos, viéndolos las estadísticas de todo el INDER, el gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de las propias CIRSA, creo que se llama, ¿no? El encuentro de gremios industriales que está sacando datos mensuales. Este es el que tenemos. Y ya no es solo el proletario industrial. Tenemos hasta el streamer, que cobra guita y que te hace la contra y que te dice que no es trabajador, que es emprendedor. Y ahora vamos a tener una ley que dice que una persona, patrón, que tiene 3 trabajadores, no es patrón, son colaboradores. Contra eso tenemos que pelear básicamente en el mundo de los trabajadores privados. Y por último, y ese dato no lo tengo tan preciso, están los trabajadores privados tercerizados. Que en las grandes empresas haya que cagarse. Y que están entre 700.000 y 1 millón. Y que tienen recibo de sueldo, pero un recibo gris. Una parte de las vacaciones no se la pagan, una parte de la hora extra no se la pagan, y siempre están así. Y siempre están con la angustia de que cuando se termina el contrato se tiene que renovar. Y si cambia de empresa, hay que hacer una pelea para que los que están sigan. Y si los que están siguen, los nuevos que quieren entrar no entran. Bueno, ese mundo cruel, yo lo denomino cruel, de los trabajadores privados, pero que además es muy interesante, porque cuando los trabajadores privados podemos unirnos, hay causa nacional. El cordobazo, el correntinazo, no sé, todos los azos que vienen, los rosariazos, uno de los cuales la tela siempre me dice que fue anterior al cordobazo. Todo eso estaba muy impulsado por el choconazo. Digo, no quiero dejar a nadie fuera, pero todo eso era trabajadores privados y trabajadores estatales vinculados al desarrollo como los ferrocarriles en esa época o a la obra pública. Así que tenemos para mí un desafío enorme de ponernos de acuerdo, no de ir a discutir con otros, de ponernos de acuerdo entre nosotros. Si nosotros podemos nacionalizar algún tipo de pelea y no sectorializarla, no es que nosotros sacamos el 12% y estamos felices y los otros sacan el 6% y los otros el 48%, así nos matan. Por supuesto, los dirigentes sindicales de un país en particular tenemos que hacer eso. Tenemos que discutir el salario de los nuestros, no queda otra. Si no, además no te van a elegir nunca más. Pero si no podemos abrir la cabeza, y en eso yo reivindico, no porque esté acá, sino los aceiteros que plantearon de entrada hace muchos años, no de entrada, pero hace muchos años, lo de que el piso es el salario mínimo que tenemos. ¿Qué pasaría si todos nos pusiéramos de acuerdo que en este país hay que ganar 1 millón de pesos como mínimo? 1 millón, depende, 1.200.000, 1.300.000. ¿Qué pasaría? ¿Fundiría este país? No. Es mentira. Porque los trabajadores de este país en la década del 60 y del 70 cobrábamos en general, yo era mi pibe, pero cobraban en general. Era pibe, pero en esa época ya era. Sí, porque
de fútbol salida. Muy poco cobraban el salario mínimo. Es más, el salario mínimo en esa época se discutía antes que la paritaria. Porque ese era el piso. Las paritarias tenían... El gremio que no conseguía más que el salario mínimo en esa época era de cartón. Lo tenían que echar al carajo a su dirigente. Hoy no, es al revés. Vamos a la paritaria, de enero, estamos todo el año con la paritaria y de vez en cuando se junta el Consejo del Salario Mínimo para no ponerse de acuerdo, para hacer un verso. Y ojo que esto no es del que te gobierno. El anterior también, ¿eh? Y el de Macri también. Y los últimos 2 años de Cristina también. El Consejo del Salario Mínimo fue una farsa que se tendría que reunir en este país en febrero o marzo para que después todos los laburantes digan menos que esto nada. Bueno, creo, sinceramente se lo digo, yo fui estatal y ahora soy privado. Creo sinceramente que los trabajadores privados, por ser el doble de los trabajadores registrados que los estatales, e igual que los no registrados, tenemos la gran responsabilidad de ponernos de acuerdo y generar una política nacional de pelea, porque si no, no va a haber pelea. Gracias.